Hola, Hola. ¿cómo están? Bien. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana ya tarde, o mañana tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya me presentaron, esta mañana o esta tarde, me gustaría compartir con ustedes una experiencia llamada Memento Mori. Solo en parte, pero es bueno señalarlo en este momento, dado que es la temática que nos convoca, que tiene que ver con la lectura, el fomento lector, la mediación lectora. Podría considerarse Memento Mori, en parte al menos, como una forma de responder cómo se hace para fomentar la literatura, la narración oral en adultos, de este Chile santiaguino post-pandemia, ¿sí? Entendiendo desde ya que una de las primeras diferencias, cuando trabajamos hacia orientados desde la juventud, la adultez, la tercera edad, con la infancia, es que los adultos normalmente escogen libremente ir o no ir, y además no solo escogen libremente ir o no ir, sino que para ir libremente, al menos también desde el enfoque en que nosotros trabajamos, que es la autogestión, tienen que poner su tiempo y tienen que poner su dinero. Así que, ¿cómo motivamos a personas que en este minuto tienen 1000 aplicaciones para entretenerse simplemente, para dar su tiempo, su dinero y sus ganas de compartir algo en torno a la narración oral y la literatura? Entonces ahí está Memento Mori. Memento Mori, entonces, como decía antes, es un proyecto oralitante. Oralitante podríamos decir un colectivo conformado por quien les habla, mi colega Aldo Vidal y también Danco Amigo, que es quien nos ayuda también en el campo editorial. Ahí vamos a ver por qué también editorial. Memento Mori es un ciclo de narración oral. En cada ocasión se cuentan 4 cuentos de un autor o autora el día exacto de su muerte. Recibe su nombre de un lema en latín que significa recuerda que morirás. Entonces ahí ya, si se dan cuenta, hay más de un nuevo elemento, ¿verdad? Y antes les había hablado, esto tiene que ver con la narración oral, tiene que ver con algo enfocado a un público adulto, tiene que ver también con la literatura, ese cruce de narración oral y literatura, y aquí aparece el tema también de la muerte. Continuemos entonces, por favor, ¿sí? Cosas técnicas y generales se realiza una vez al mes, como ya establecimos, es una función mensual. Actualmente se está realizando en Epílogo Cafetería, ubicado en Santiago, ahí en calle Merced, cerca del Metro Bellas Artes. Se realiza entre 19 y 21 horas y la presentación como tal siempre mantiene un cierto formato. Es decir, vean que esto es una propuesta que está hecha para desarrollarse a lo largo del tiempo y una vez al mes. Por tanto, hay elementos que van cambiando y elementos que se mantienen. Uno de los elementos que se mantienen de esta propuesta es que cuando tú llegas, lo que ocurre es que se te da la bienvenida, ¿verdad?, en el espacio escénico, y comienzan los cuentos en un primer bloque de historias, normalmente 2 historias, luego se hace un receso, un intermedio, se cuentan 2 historias más y se hace un receso final. La idea del receso, naturalmente, como estamos trabajando en una cafetería, parte del acuerdo es fomentar por un lado el consumo, naturalmente, para las personas. Si hiciéramos un solo bloque, solo podríamos subir al final, ¿verdad? Pero para nosotros también es muy importante porque entendemos que nuestro trabajo en torno a la narración oral tiene también por fin el promover no solo la práctica de la narración como un arte escénico, sino también aquello que viene a la base y de lo que se sostiene y hacia dónde va la narración, que es la conversación. Por tanto, esos recesos, sobre todo el del final, está pensado que no podemos terminar justo a la hora en que hay que cerrar y partir, siempre pretendemos cerrar un poco antes para dejar ese tiempo un espacio de compartir. Y ya verán después también de intercambio de láminas del álbum. ¿Qué álbum, qué lámina? Ya vamos para allá, entonces. Aquí una de las cosas importantes, como para pasar rápidamente después, decir, actualmente lo estamos desarrollando en esta cafetería, y digo actualmente porque este proyecto comenzó en julio del año 2023 y se ha hecho una vez al mes desde entonces. Y en aquel viaje, una de las cosas que efectivamente nos hemos dado cuenta, muy importante, la sabíamos, pero son cosas de la gestión, para poder generar esta recursividad, esta recurrencia, y que la gente vaya una vez, se genere un hábito y comience a ir sostenidamente, es el lugar, ¿verdad? No solo que el lugar tiene que tener ciertas condiciones, sino también el hecho de que sea un mismo lugar. Esto lo digo porque muchas veces pensamos en proyectos como en términos de impacto, hacerlos itinerantes, de manera de llegar a más gente, a más lugares. Nosotros estamos tratando de formar desde un otro lugar, entendiendo que todo proyecto como el nuestro
está en este cruce que también siempre se puede considerar educativo. Tiene que entender que la educación o los procesos de formación son justamente lentos y que requieren recursividad sostenida en el tiempo, ¿verdad? Claro, todos podemos tener la experiencia de un hito que nos marcó la vida para bien o para mal, ¿verdad? Pero en general, nosotros apostamos a algo que se pueda sostener a un largo plazo, ¿verdad? Disculpa, ¿podrías volver un poco atrás? Gracias. Comenzó, como les contaba antes, en julio del año 2023 y a la fecha entonces se han realizado 27 funciones. Es decir, a la fecha hemos contado 27 autores y autoras, ¿sí? Por favor, ahora sí continuamos. Aquí están básicamente los autores que hemos ido trabajando, pero también los afiches. Quiero que observen, por favor, cómo el primer afiche y el segundo afiche no tienen nada que ver con los otros. ¿Sí? Esto tiene que ver también con eso, con que nosotros trabajamos desde un enfoque en el que creemos que muchas grandes ideas nunca se llevan a cabo porque las personas esperan tener las condiciones perfectas para empezar a hacer las cosas. Si yo tuviese esto, si nos llegara el financiero... Nosotros tratamos de plantearlo al revés y echar a andar, y a medida que echamos a andar, ir cumpliendo distintos objetivos en paralelo a la vez, ¿sí? Donde si ya echando a andar cumplimos el primero, bueno, vamos a ir cumpliendo los siguientes a medida que va avanzando. Esto para nosotros, y digo nosotros cuando estoy pensando en nuestro equipo, es un símil de cómo también trabajamos el montaje de los cuentos llevándolos a escena, es decir, a partir de un diseño que va avanzando a partir de capas, donde vamos tratando de primero cimentar las condiciones más mínimas básicas que conforman la propuesta, y luego vamos trabajando los distintos otros elementos que van enriqueciendo la propuesta y le van dando un horizonte hacia la autonomía, por cierto, también económica, ¿sí? Pero solamente entonces, como para poder ver aquí, partimos con Chekhov, Hans Christensen, Lillo, Brunet, Oscar Wilde o Wilde, nunca he sabido, Wilhelm Grimm, que por cierto de los dos hermanos es el que se dedicó a hacer más como la poesía, ¿no? Uno era el que recopiló, el que trajo, o el que le fue a consultar a las mujeres que teníamos como por ahí cerca, y el otro tomó esas recopilaciones y las trabajó en texto, ese fue Wilhelm. Úrsula K. Le Guin, Julio Cortázar, Lovecraft, María Luisa Bombal, no, por favor, Borges, Guy de Maupassant, Francisco Colbane, Alejandra Pizarnik, Edgar Allan Poe, Roald Dahl, Clarice Lispector, Gabriel Mistral, Mary Shelley, Charles Bukowski. Continuamos, por favor. Asimov, Bornemann, Bradbury, Bolaño, Shirley Jackson, y estos son los últimos dos, María Silva Osa, y el último que estuvimos contando hace muy poquito, el 15, 16 creo de octubre, Juan Rodriguez. Sí, porque Juan Rodriguez, por si usted no sabía, nosotros tampoco, hasta que empezamos a hacer todo este trabajo de investigación, tiene un libro de cuentos muy de contra bueno. Y de hecho ahí al tiro, como que me gustaría centrarme en este proyecto, porque si se dan cuenta aquí falta un espacio abajo, son los dos siguientes funciones, noviembre con Saki y en diciembre José Donoso. Así que desde ya esto lo estoy diciendo, porque si no nos conocía, no tenía idea de esto, está muy a tiempo de juntarnos en noviembre, en diciembre de este año, y lo que viene para adelante. Y cuando digo lo que viene para adelante, por favor, si me ayudan, es porque el próximo año ya está programado, ¿sí? Así que, y vean lo siguiente, una de las cosas que nosotros fuimos elaborando a medida que desarrollamos el proyecto es que uno de nuestros foques, además de esto de, si se quiere, podríamos decir, acción directa o propaganda por el acto, es ir y empezar a hacer, ¿no? Y luego vamos elaborando hacia arriba. Otra cosa es lo colaborativo. Entonces nos interesa que todo este trabajo también está abierto no solamente para que las personas puedan ir como espectadores a estas funciones, sino que aquellos que se están formando en narración oral, aquellos que tengan un interés, o aquellos que quieran leer, o aquellos que sean fans de estos autores, tengan su espacio también para poder ir y contar. Entonces, desde el segundo año del proyecto ya comenzamos no solamente a contar Aldo y yo, sino también personas como por ejemplo Carolina Enrique, que nos ha acompañado muchas veces, y varios otros narradores y narradoras, y les estoy mostrando el 2026 porque ahora los estoy invitando también a ustedes a que si el próximo año desde ya agenden una de estas fechas y nos buscan, nos encontramos y nos dicen, oye, queremos ir tal día, bienvenidos, los ponemos en el afiche también. Sirve que vengan a contar cuentos, sirve que vengan a leer, sirve que vengan a declamar alguna poesía, algo de danza, no sé, porque el espacio es bastante pequeño, pero podemos seguir ahí, pero música nos encantaría también tener, ¿sí? La idea es ir construyendo desde la narración oral y la literatura algo que va escalando hacia algo más amplio, ¿no? Como un encuentro. Entonces, claro, Menfield, Quiroga, Summers, Aldunates, Emily, Nicomedes
Guzmán, Hemingway, Elena Garro, Italo Calvino, Marcela Imí, León Tolstoy y Silvina Ocampo. Eso es el 2026. Y ahora, para contarles un poco esto más desde lo descriptivo, vamos al para qué de esto y cómo surge así en torno al ¿para qué uno hace esto, no? Porque piensen que cuando decimos autogestión no solamente estamos diciendo que aquellos que deciden hacen, estamos también diciendo por la nuestra. Es una apuesta, ¿no? Porque alguien haría algo así por la suya. Porque de entrada esto lo íbamos a hacer igual. Y eso es lo que me gustaría mostrarles, que este proyecto, así como todos los proyectos que desarrollamos a través de Oralitante, Colectivo, Plataforma Idea Loca, tienen ciertas características y como ya les decía antes, ¿no? Una, este sello desde la autogestión, este sello desde lo colaborativo, por ende abierto, pero también, y yo creo que es algo que viene de una poética de lo precario, esta idea de que si tienes pocos recursos para hacer algo, no lo hagas por una sola cosa, hazlo al tiro por muchas, ¿sí? O sea, que si alguna de esas no te funciona del todo, la otra la lograste y ya, perfecto, te das tranquilo para tu casa. ¿Sí? Entonces, el primer objetivo por el que nosotros comenzamos esto, y tiene que ver un poco con las dimensiones que antes la primera persona, por ahí está la autora, nos decía esto de lo personal, lo interpersonal y el mundo, ¿no? Entonces nosotros partimos esto es un proyecto que surge con la pandemia, entre Aldo y yo, y surge por una situación de estancamiento en nuestro desarrollo profesional como narradores, y tenía que ver con que sentíamos que estábamos contando los mismos cuentos todo el tiempo. Y si bien eran cuentos que amábamos, sentíamos que como que hacía falta renovar algo, como que... Y aparte porque siempre, ahí como en el trasfondo de nuestro ser, teníamos estos autores que siempre nos han encantado y que decíamos, oye, pero en algún momento teníamos que ir a ellos, o sea, porque para nuestra concepción, quizá usted tiene otra y está bien, del desarrollo profesional del narrador, en lo relativo a la literatura, hay autores que tienen que estar en torno a la historia, según nosotros, para nosotros. Y entonces esos autores empezamos a hacer una pequeña lista de cuáles son los autores que, si nos vamos a morir mañana, hay que contarlos ahora. Era la pandemia, ¿sí? Entonces surge también esta sensación de urgencia a partir de eso. Y el tiempo de estar encerrado. Entonces, ¿qué se puede hacer en esto? Bueno, ampliemos repertorio y ya que empezamos una investigación, cuando ya nos dimos cuenta que llevábamos un año y medio de investigación y que habíamos encontrado un montón de autores, bueno, hay que empezar a contar, ¿sí? Entonces ya sé que empezar a contar y esta investigación ya avanzó, ya tenemos 12, mira, tenemos uno por mes, ¿cómo los agrupamos? Y ahí aparece este otro tema. Entonces, por un lado, ampliar el repertorio. Y en ese ampliar el repertorio, eso sí nos pusimos condiciones, con andar la investigación, ¿sí? El género es el cuento. Entonces, cuentistas. Lo otro, de todas partes, idealmente, del mundo. Ese es nuestro objetivo. Porque imagínense lo megalomaníaco muy bonito, que es por un lado decir, tengo cuentos de todos los autores clásicos, pero además tengo cuentos de todos los autores y autoras de distintas partes del mundo. Dime un país, yo te cuento un cuento, por ejemplo. ¿Verdad? Y no sé, porque eso tiene que ver también, y eso fue complicado, con el tema, por ejemplo, de no tener una recopilación de autores y autoras sexistas. Y eso fue complicado, porque empezamos a buscar narradores, narradoras, o sea, cuentistas, ¿verdad? Y claro, el tema de varones versus mujeres, hombres, mujeres, en la tradición literaria está cargada la mano, obviamente. Entonces, buscar y empezar a conseguir nos costó. Queríamos llegar a una paridad y no lo conseguimos. Digo queríamos porque al final esta recopilación, que duró 3 años, en las que ya estábamos contando mientras seguíamos recopilando, por ahora está cerrada en 73 autores y autoras. Y esperamos avanzar hasta los 100. Y entre los 73, tan solo 23 son mujeres de todo esto. Pero tenemos de distintas partes del mundo. Lo estoy diciendo, ojo, para que si de pronto vamos a ver la lista, yo después les puedo mostrar, si usted conoce, por favor, estamos abiertos, queremos llegar a 100. Pero también, entonces, eso es un tema de cerco, ¿sí? Y otra cosa es que, ya, un objetivo era ampliar nuestro repertorio como en lo profesional. Otra, crear circuito, que esto tiene que ver con lo que pasa post-pandemia en la escena de narración oral en Santiago. Hasta antes de la pandemia habían más espacios, vino la pandemia y ¡pum! Oscurantismo, blackout. Entonces hay, y hasta el día de hoy, la necesidad de generar espacios permanentes de narración oral desde lo escénico, porque no se saca nada de estar creando obra y no tener dónde contar. Espacios donde se pueda circular de forma abierta y en distintos niveles, idealmente.
Entonces nosotros también en este sentido dijimos, si vamos a contar, tratemos de abrir espacio para que otros también puedan venir a contar. Y como ya les decíamos, con estos elementos que tienen que ver con la autogestión, con la colaboración, apoyo mutuo también diríamos desde ahí, y un sello desde lo contracultural que tiene que ver con esto de asociarnos también al tema de la muerte. Pero vamos a llegar ahí. Respecto al fomento lector o a la mediación lectora, nosotros, como ya les decíamos, estamos enfocando esto para jóvenes, adultos, tercera edad. Y por tanto, entendemos que cuando uno genera oferta, entre comillas, cultural, tiene que haber un elemento diferenciador que haga que las personas se acerquen. Nosotros entendemos que cada uno de estos elementos son puertas de entrada a la experiencia. Entonces lo primero es la narración oral. Público de narración oral que le guste la narración oral, tiene dónde ir. Y si eso sucede siempre en el mismo lugar, más o menos con la misma recurrencia, es fácil empezar a hacerse largo. ¿Okay? Luego, ¿pero qué pasa si ese público es muy reducido? Asociémonos a algo que tenga su propio público. ¿Qué tiene su propio público? La literatura. Cada autor, autora, tiene un grupo de fans. Entonces, si tú vas y no vas por la narración oral, y no vas porque conoces a Omar o conoces a Laldo, vas porque te gusta Asimov, vas porque te gusta Bradbury, vas porque te gusta X, ¿sí? Vas porque te gusta la literatura chilena, vas porque no conoces a esa autora, solo la has escuchado a lo lejos y quieres ir a conocerla, o vas porque lo amas, ¿sí? Entonces es otra puerta que se abre. Y el tema de la muerte, entonces aparece por distintos elementos. Pero desde ya les voy a decir, porque la muerte tiene un elemento que hace que las cosas que se asocian a ella sean más cool, ¿sí? Lo digo entonces, esa es como, podríamos decir, la capa más superficial del por qué, ¿no? Pero tiene que ver con que si vamos a hacer un ciclo de narradores, ¿qué es lo obvio? Bueno, el día que nacieron. Pero ¿cuántos ciclos de narradores hay con el día que nacieron? Todo esto. Si estás creando algo nuevo para tratar de diferenciar, hagámoslo como cuando se murieron. Y de pasada, y ahí viene el tema, hacemos algo que le da otro nivel a nuestra propuesta, que tiene que ver con el diálogo con el mundo. Tiene que ver con entender que esto no se está haciendo hace 30 años atrás o 50 años en el futuro, se está haciendo post-pandemia. Y se está haciendo en un mundo que se ha construido a partir de la distribución a mansalva de muerte, pero simultáneamente a partir del tabú de ocultarla. Entonces vivimos en un mundo en el que las personas se arrojan a las vías. No, ¿sí? Donde cuando en el mayor edificio central del comercio santiaguino alguien se arroja desde el 5.º piso, tienen un protocolo que en 5 minutos sale un toldo azul, lo ponen alrededor y todo sigue exactamente igual. Y por otro lado, la muerte ronda y se distribuye, pero en el tabú. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con, primero, visibilizar la muerte, asociándola desde el arte y a una experiencia agradable para resignificarla también en lo personal. Hay un ejercicio post-pandémico de ir amigándonos, si se quiere, o revinculándonos con la muerte desde un otro lugar. Porque no olvidemos que ese lugar que ahora tiene la muerte no es casual y no es azaroso. Fue construido. Han habido otros a lo largo de la historia. Y podemos vincularnos a eso también desde otro lugar. ¿Y vincularnos a eso para qué? ¿Para sufrir? No. Y ahí viene el lema en latín. ¿Y por qué ese lema en latín? Memento mori, recuerda que morirás. Porque en su origen aquel lema no buscaba despertar en nosotros un escalofrío y un ¡ay, por favor, que no! Lo que buscaba era decir, sí, pues, verdad, moriré. ¿Y qué estoy haciendo ahora, en este momento, este día, aquí con mi vida? Reordenar prioridades, básicamente. Entonces, traer, de ahí desde lo contracultural, es decir, aquello que se considera como nefasto, apartémoslo y todo, ocupemos el arte y la literatura también para avanzar en aquella campaña, si se quiere, de empezar a visibilizar algo que nos permita revalorar también nuestra experiencia de la vida. Y por eso entonces también asociarnos con la muerte. Y ahí aparece un tercer elemento, ¿verdad? Cuarto ya quizá, y un último que es lo que viene a continuación, y con esto cierro mi presentación, es que todo esto derivó a decir, ya, pero ¿cómo hacemos esta experiencia más atractiva? Volvamos a lo mismo, estos son adultos, Santiago, post-pandemia, Netflix, 1000 plataformas, ¿por qué yo voy ahí? Y aquí apareció también entonces la necesidad de, por un lado, generar un producto que pudiésemos vender en las sesiones y que generara una fuente de ingreso distinta a esto, porque esto es por entrada de aporte voluntario, ¿verdad?
pero también que sirviera este objeto como un elemento de lo recurrente en cada sesión. Algo que te motivara mínimamente a ir. Y entonces lo que se nos ocurrió fue que como teníamos 73 autores en mente para a lo largo del tiempo contar, vamos a hacer pequeñas láminas autoadhesivas de estos autores y por ir a la presentación les regalamos a cada persona una lámina. Y eso lo empezamos a hacer antes de tener el álbum. Por ende, esas láminas, las primeras que se entregaban, no tenían número, era solamente la imagen del autor. Pero ya era un elemento. Pero ya aparece entonces la idea, si estamos repartiendo láminas, saquemos por favor un álbum de láminas coleccionables con autores, cuentistas muertos de distintas partes del mundo. 73 de distintas partes del mundo. Y así entonces, por ejemplo, acá, lo que les estoy mostrando es el sobre de láminas. Porque ya existe hace ya varios meses y hay un pequeño grupo de fans del álbum. Y vean entonces cómo el álbum suma un nuevo elemento. Un elemento a lo que ya era narración oral, era literatura, ¿verdad? Era el tema de la muerte, ¿cierto? La muerte, ¿cierto? El café, si es que a alguien le gusta el café y va porque le gusta el café. Pero vean, son puntos de entrada, desde donde la persona puede entrar, por más una o por otra. Y aquí, con el álbum, se abre un quinto punto de entrada a la experiencia. Hay gente que va por el álbum. Hay gente que va, como la Tere, porque le falta una lámina para completar el álbum. Y sí, ocurren cosas si tú completas el álbum. Los dos premios que hay por completar el álbum, tú escoges cuál. Uno es, te hacemos un libro del autor que más te gusta, estos 73. Por favor, no nos denuncien a derecho de autor, somos autores. Y, por otro lado, si no, una función a domicilio. Nosotros, los cuenteros, a cargo de esto, vamos a contarte. Términos por convenir, ojo. ¿Sí? Pero se genera entonces este objeto, se genera este álbum, y vean que este álbum de laminitas, ¿qué aporta a la experiencia? Vean todo el rato cómo estamos hablando de diseño de experiencia. ¿Sí? Cómo hacer una experiencia más con distintos elementos. Y el elemento del álbum lo que aporta, además de aquel que sea ludópata o coleccionista como obsesivo va a tener algo de que agarrarse, genera el elemento del juego. Y el juego, entonces, lo estamos asociando a todos estos otros elementos como algo también que revive algo de lo infantil en nosotros, si se quiere. Entendido no como algo pasado, sino como una posibilidad presente de la vida entreteniéndose, el juego. ¿Sí? Y también, y esto ya sí es muy de mercado, es pegarle al mercado de la nostalgia. Ustedes y yo, y todos sabemos que en momentos de auges del fascismo mundial, crisis mundial y todo, la gente quiere refugiarse en lo que alguna vez le he dicho sentir y lo hizo feliz. ¿Sí? Y hay mucha gente que desde ahí recuerda jugar las minitas en el recreo y esa sola experiencia de abrir el sobre y de ver lo que hay adentro y sacarle el autoadhesivo de pegar. Eso es. Y así es como hemos ido construyendo esta experiencia hasta ahora. Y es una experiencia que se sigue construyendo y que, como les contábamos antes, busca cumplir diversos objetivos a la vez. Y vamos construyendo a partir de eso y de lo que también se va desarrollando. Si podemos continuar, por favor. Muchas gracias. Este es el álbum por fuera. Por si acaso ando con álbum y láminas, así que si después nos vemos en algún minuto, se acercan a mí. Continuemos, por favor. Ya, el álbum, esto es otra cosa que nos pareció importante para sumar valor a la experiencia, nuevamente. El álbum no es un álbum que busque ser industrial, por el contrario. Está todo hecho a mano. De hecho, al final del álbum dice 100% hecho por mortales. Eso quiere decir que ningún álbum es igual a otro también y que eso se acentúa con elementos como esto. Este álbum pertenece a... Porque el momento en que tú adquieres tu álbum y escribes tu nombre con tu mano, estás escribiendo, poniendo algo allí de ti, ya estás generando también un vínculo distinto con el objeto. Continuamos, por favor. El objeto, como les decía, está hecho a mano. Esa lámina no se alcanza a ver, pero hay láminas holográficas. Perfecto, continuemos. Y estos son los autores. Y vean, ahora en los nuevos álbumes, abajo de cada autor hay una línea. Y esa línea es para que cada quien pueda escribir ahí su cuento favorito. Porque vean que estos son 73 autores, cuentistas, fruto de 3 años de investigación, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos acá es que este álbum no solamente es un juguete, sino también una guía de lectura. ¿Se entiende? Son 73 autores que puedes ir durante todo el año recorriendo, ¿verdad? Y a medida que vas avanzando en el año, puedes ir leyendo un cuento de cada uno y lo vas anotando, ¿verdad? Continuamos, por favor. Ese es el índice de los 73 que terminamos construyendo hasta ahora. Nuestra idea es llegar a 100, pero ahí después lo pueden ver, ¿sí? Están con TIC los que yo ya he contado. Nuestra idea, naturalmente, es contar todos estos. Y, por favor, como ya te contaba antes, esto es una idea, uno de varios proyectos que venimos desarrollando a través de este grupo de personas, colectivo, idea más abierto,
Creative Commons, así que si alguien quiere tomar estas ideas y desarrollarlas, de verdad, nosotros felices, ¿sí? No hay ningún tipo de costo que les vamos a cobrar. Esto es un proyecto gravitante que está conformado por mi colega Aldo Vidal, para quien después ese aplauso que sale al final va también para ti, Aldo, Danco, junto a Salvador, y lo pueden encontrar, que es Danco Amigo, nuestro artesano de la confección, ¿verdad?, de estos objetos. Y mi nombre es Omar Saldívar Guerrero. Muchísimas gracias. Sí.